estos terroristas le salgan a decir eso al país. No estamos conociendo nada nuevo. Ellos nunca han tenido intención de paz. Nunca lo tuvieron. Vea, queridos periodistas, 7 gobiernos, con 7 gobiernos han negociado. No les sirvió un gobierno de centro, de derecha, ni uno de izquierda. Hoy tienen un gobierno similar y uno pensaría que ellos podrían haber llegado a algún acuerdo. Los colombianos le comieron un cuento, un carretazo al presidente Petro, en ese entonces candidato, y nos dijo a los colombianos que iba a firmar la paz en 3 meses. Yo siempre tuve mis dudas, serias y claras dudas. Sin embargo, como todo colombiano, abriga uno la esperanza que pudiera ser cierto, en el sentido que dije, bueno, de pronto ellos vienen trabajando como similares, vienen trabajando un tiempo esta propuesta, y yo de pronto lo tenía tan claro el presidente Petro, en ese entonces candidato, que ya tendría preacuerdos y venía en 3 meses simplemente a firmar un proceso. Alcanza uno a abrigar la esperanza, como la inmensa mayoría de los colombianos, a pesar de las dudas. Pero ya vimos, fueron 2 años que estos sinvergüenzas aprovecharon para reacomodar sus finanzas, para reacomodarse en sus estructuras criminales, y 2 años de gabela que tuvieron, por decirlo de alguna manera, porque en los procesos bilaterales quienes salieron fortalecidos fueron ellos. Siguieron secuestrando, siguieron asesinando a los colombianos, siguieron volando la infraestructura económica del país. Entonces queda demostrado una vez más que estos sinvergüenzas no tienen ninguna voluntad, y ahí lo acaban de decir, ya no van a firmar ningún proceso con este gobierno y con ninguno porque no tienen voluntad. Lo que quiere decir es que lo que se necesita es una política pública fuerte, contundente, para neutralizarlos, para someterlos mediante el accionar del Estado con su fuerza pública, porque no tienen voluntad. Queda comprobado en el pasado cómo la FARC llegó a un proceso que tenemos serias inquietudes sobre esto, de dificultades, pero un gobierno como el del presidente Álvaro Uribe Vélez, que los persiguió, que los neutralizó, que los metió a la cárcel y que estuvieron prácticamente disminuidos. Llega otro gobierno que les da un respiro y finalmente terminan firmando un proceso indelicado, pero lo firmaron. De manera que con el ELN yo no veo ninguna posibilidad, la verdad. Senador, a propósito, ¿cuáles serán los retos que tendrá? Ya le queda 1 año prácticamente al presidente Petro. ¿Cuáles son los retos que tendrá el nuevo presidente que aspire y cómo avanzan ustedes en esa escogencia del candidato del Centro Democrático? Bueno, mire, lo que le queda al presidente es 1 año. Yo no creo que vaya a ser mayor cosa. Por el contrario, va a terminar a seguir llevando al país en ese desencuadernamiento que va, en ese atraso que va. Retrocedimos alrededor de 30 años en materia de seguridad. ¿Saben por qué? Miren esta cifra. Hoy el 73% de los municipios de Colombia, es decir, alrededor de 800 municipios, está infectado por las estructuras criminales de FARC, ELN y bandas criminales. Entonces, ya lo que le queda de este año, yo no creo que el país tenga esa fortuna de que hubiese sido un presidente corajudo y que hubiera puesto al país en marcha. ¿Qué nos queda a los colombianos? Corregir ese error que cometieron 11 millones de colombianos. Aquí no hay que ya decir que los petristas, que la embarraron o que no. Ellos abrigaron una esperanza y le dieron una oportunidad a un gobierno de izquierda, a un gobierno que prometió tantas cosas, a un gobierno que prometió ser humano, a un gobierno que prometió temas, mejorar la educación, que prometió trabajo para los colombianos y que todo le quedó grande, incluso ejecutar su propio presupuesto. ¿Qué nos queda a los colombianos? Corregir el camino. Hoy el Centro Democrático está haciendo un ejercicio con 5 precandidatos: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Miguel Uribe y Paola Holguín. Esos 5 precandidatos con los que estamos recorriendo todo el país, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues le estamos mostrando al país un oxígeno diferente, y de ellos saldrá un solo candidato en un mecanismo que definirá las directivas del partido. Eso es lo que buscamos, una gran unidad nacional para lograr contrarrestar lo que hoy pretende el presidente Petro, poner a un seguidillo suyo
para que siga llevando el país en ese atraso. Yo creo que no nos podemos volver a equivocar. Aquí le decimos hoy a los jóvenes, a la inmensa mayoría de jóvenes que votaron por Petro y a esos 11 millones de colombianos, que errar es de humanos, pero reconocer es de caballeros, y hay que recomponer y corregir ese error, porque la elección del presidente Petro fue un error para los colombianos. Senador, inicialmente se hablaba del expresidente Álvaro Uribe encabezando la lista del Senado. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, eso no lo tenemos claro todavía, no sabemos qué decisión va a tomar el expresidente Álvaro Uribe Vélez, si encabezaría o no la lista del Senado. Se han dicho muchas cosas, otros dicen que le han pedido al presidente que sea fórmula vicepresidencial. En lo personal, a mí me gustaría que el presidente encabezara la lista del Centro Democrático del Senado, pero eso es una decisión que en su saber y entender tomará él como persona, él como dirigente del partido. Bueno, senador, por otra parte, ¿qué podemos decir acerca de los 5 agricultores presuntamente secuestrados en Arauca? Sabemos que uno de ellos era el hermano del ex representante de la Cámara, Jairo Cristancho. Es muy lamentable lo que pasa en nuestro amado departamento del Arauca, donde los grupos al margen de la ley todos los días agobian a la sociedad, todos los días maltratan al pueblo araucano. Pues hombre, es un hecho para repudiar desde todo punto de vista. Es un hecho en el cual también hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a las ONGs del corte internacional incluso, que están en el departamento de Arauca y en Colombia, para que se pronuncien sobre estos hechos que de todo contexto violan los derechos humanos. A uno le da mucha tristeza, queridos periodistas, ver cómo algunas organizaciones que dicen ser defensoras de derechos humanos solo se pronuncian en unos casos, pero no se pronuncian en otros. Uno ve cómo se pronuncian cuando asesinan, que a uno le duele, y nosotros rechazamos de primer plano cuando asesinan docentes, indígenas, líderes sociales, personas de ONGs o organizaciones sociales. Hay que rechazarlo, condenarlo y exigir que se capturen, se neutralicen a estos sinvergüenzas. Pero a uno sí le da mucha tristeza ver cuando se presentan hechos como estos y no ver a las organizaciones sociales o ONG pronunciarse, o cuando asesinan a nuestros soldados o a nuestros policías. Entonces uno se pregunta si defender derechos humanos no tiene que ser un colectivo y no selectivo. Yo digo esto con todo respeto. Unas organizaciones o unas ONGs muy trabajadoras, mucho, pero otras pareciera que fueran mandaderas de los grupos al margen de la ley. Senador, ¿pero qué se sabe de eso? Sabemos que ni la policía ni la brigada tienen denuncia formal de este secuestro. Desafortunadamente lo que han dicho las autoridades es que no han presentado denuncia alguna. Ahí sí nos toca esperar que sean las mismas autoridades que tengan una voz oficial para poder hablar sobre el tema. Lo que inicialmente les puedo decir es que rechazamos de plano y enérgicamente y condenamos estos hechos y le pedimos a la fuerza pública, le pedimos a la inteligencia del país que se busque todas las acciones necesarias para devolverlos al seno de su familia, de donde nunca debieron de haberse los llevado. Y le pedimos a estos grupos de sinvergüenzas miserables que han privado de la libertad a estas personas que le respeten la vida, que le respeten la dignidad como seres humanos y los devuelvan sanos como se los llevaron. La responsabilidad recaerá sobre ellos en caso de que llegue a pasarle algo a estas 5 personas. Senador, de otra parte, frente al maltrato verbal que sufrió el senador Alirio Barrera por parte de algunos grupos del pacto histórico, ¿qué respaldo ha mostrado usted, los veteranos de la Fuerza Pública y demás? No solamente el senador Carreño, más de medio país admiramos, respetamos al senador Alirio Barrera, José Alirio Barrera. Es un gran ser humano, un hombre inteligente, muy capaz, que nos sentimos orgullosos que haga parte de nuestra bancada, nos sentimos orgullosos de ser su compañero en el Senado. Ustedes lo han visto cómo ha manejado desde su vicepresidencia y muchas veces como presidente de la plenaria, lo ha hecho muy bien, con mucha capacidad. Ahí hay unos sectores que lo maltratan porque se paró firme en la reforma y votó negativa a esta reforma nefasta para el país. Es un hombre ecuánime, inteligente, repito. Les digo otra cosa. Ahí lo han tratado de mancillar, que porque no es un hombre que tiene grandes títulos universitarios o académicos, pero les digo una cosa, la inteligencia de José Alirio Barrera es intachable. Es un hombre proactivo, pero además les digo, en la política no se necesita que una persona tenga grandes cartones o estudios en Harvard o demás.
¿Saben qué se necesita para ser un buen político? Dos cosas importantes, entre otras: tenerle temor a Dios y ser una buena persona. Y ese es Josué Alirio, una muy buena persona, y que ha demostrado durante los cargos que ha ejercido ecuanimidad. Mire, nos sentimos muy orgullosos cuando fue gobernador. Las finanzas del departamento de Casanare las llevó a un muy buen término. En la salud se dice que las mejores épocas en que la salud se manejó en el departamento de Casanare fue cuando Josué Alirio fue gobernador. Pero además hoy acaba de ser elegido como uno de los mejores senadores del país. Pero también les digo algo más: José Alirio es una persona que ha dejado historia y hace sentir orgulloso a los campesinos, a los ganaderos, a los galleros, a los casanareños, al campesinado en general, porque es un hombre de estirpe campesino. Y yo debo de reconocerle hoy en él un gran líder, un gran ser humano, sobre todo lo caballero que fue al no dejarse provocar de las agresiones verbales de un señor del pacto histórico, el señor Mondragón. Otro ser humano quizás, si hubiera salido de casillas, se hubiera valido de su capacidad, digámosla, física, para haber de pronto respondido con una agresión a este señor Mondragón, y no lo hizo. Lo que demuestra este casanareño es que es una persona coherente con su cargo, con la persona y la dignidad que representa. Se dice un rumor de pasillos que el senador Barrera sería coalición presidencial. ¿Qué opina de esto? Mire, José Alirio Barrera goza de una gran imagen a nivel nacional. Yo se lo puedo decir. Yo recorro el país muy a menudo. Ustedes me ven casi todas las semanas yendo a una diferente parte del país. Y en todas partes me preguntan por el señor del sombrero. En todas partes me preguntan por el llanero, por el coleador, por el senador Alirio. La verdad, no es descabellada en una posible postulación de él a una vicepresidencia o a la presidencia. Hubiese sido un gran boom, porque él ya lo demostró, que gobernó y lo hizo muy bien, y la gente lo conoce y lo sabe. Y vuelvo y le digo, es una persona que usted fácilmente lo puede hablar con él en cualquier escenario del país, en cualquier geografía. José Alirio se le puede parar a usted ante la academia, pero también ante las personas de menos posibilidades académicas en el país. De manera que yo creo que sería la fórmula ideal. Senador, por otra parte, y ya como última pregunta, tenemos ministro de Defensa, un militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En materia de seguridad, ¿usted qué cree que es lo que le falta a Colombia? Apretar tuercas y tener una decisión política definida y decisiva de contrarrestar a los grupos armados, de combatirlos, de neutralizarlos. Ya no más premios como se los dio este gobierno durante 2 años. 2 años que estuvieron en 7 mesas técnicas de diálogos y no dio ningún resultado. Como nunca en la vida el ELN había estado tan fortalecido militarmente como hoy. El ELN era más político y hoy es más militar, y como nunca cogió una fuerza impresionante. ¿Qué necesitamos del nuevo comandante de las fuerzas militares? Que ponga al servicio del país la experiencia que le obedece por haber sido militar durante alrededor de 30 años. Necesitamos eso, contundencia, y neutralizarlos, combatirlos como tiene que ser. Quedó demostrado que no quieren la paz. Con la FARC ya tuvieron una oportunidad y se convirtió más mal a la medicina que la enfermedad. Ahora son disidencias y más daño le hacen al país. Y el ELN no tiene voluntad, ustedes lo ven, pues lo repito, con 7 gobiernos han negociado, y estos sinvergüenzas canallas no quieren la paz, no quieren sentarse con ningún gobierno seriamente a negociarla. La mejor oportunidad que tuvieron, la tuvieron con un presidente como el que hoy tenemos, que es similar a ellos, de manera que no hay una excusa para que un solo colombiano no lo entienda así. El ELN no tiene voluntad. Se volvieron hoy más terroristas que nunca, mercaderes del narcotráfico, comercializan con las vidas de las personas, secuestran, extorsionan y tienen al país en un apuro bastante difícil. Para lo que necesitaríamos que hoy el comandante de las fuerzas militares les pusiera su tate quieto en serio.